Cuando pensamos en los escudos romanos, solemos imaginarlos como simples tablas de madera pintadas de rojo, pero la realidad es mucho más fascinante. Detrás de cada humbo, cada clavo y cada herraje había un mundo de innovación, símbolos de poder y hasta secretos de identidad militar. ¿Sabías que algunos escudos llevaban protuberancias decoradas con dioses, águilas o incluso formas que parecían imposibles usar en combate? Hoy vamos a descubrir juntos cómo estos detalles metálicos transformaban un escudo común en una auténtica obra de arte de guerra. Y por qué no eran solo decoración, sino una muestra de una cosmovisión religiosa y elementos funcionales de estas armas defensivas romanas. Quédate porque lo que viene cambiará para siempre tu forma de ver los escudos romanos. El humbo circular estándar de cuenco semiesférico se utilizó en todo el Principado e Imperio. Sea como sea, esos fueron lisos o decorados y de aleación de cobre o de hierro. En ocasiones las superficies de los humbos podían estar ornamentadas, como fue el caso de los ejemplos de Kirkham, Inglaterra, o Hallmagi, Hungría. Podrían estar grabados en relieve, como un ejemplar de origen desconocido conservado en la colección Gutmann. Los clavos usados para sujetar el humbo a la tabla del escudo fueron de una llamativa variedad de diseños y podían ser tanto permanentes como removibles. Los clavos permanentes eran principalmente de cabeza plana o cóncava y podían, o no, estar decorados, particularmente en el Principado posterior. Los diseños de águilas incisas y perforadas, punctum, parecen haber sido particularmente populares, al igual que las representaciones de la cabeza de Marte, el dios de la guerra. No parece haber habido un número fijo de clavos para ningún tipo particular de escudo rectangular curvo. El escudo de Dura Europos tenía agujeros para el mínimo necesario, 4, dispuestos uno en cada esquina, combinado con un saliente de hierro, uno de los cuales se encontró en Carnuntum, Austria. El resalte de Tain, perteneciente a Junius Dubitato, tiene orificios para 8 clavos, el doble, uno en cada esquina y otro en medio de cada lado, al igual que un ejemplo de aleación de cobre sin procedencia en una colección privada. Otro humbo de Carnuntum tenía 3 agujeros destinados a los clavos en la parte superior y 3 en la parte inferior, pero ninguno en el costado. La conclusión inevitable es que el número de clavos utilizados se debía al capricho del armero. Antes de proseguir con el vídeo, os animo a seguir la cuenta de Telegram del canal. Podéis cliquear sobre el acceso en el primer comentario fijado del vídeo. Hay razones para hacerlo. Entrega segura de notificaciones de todo tipo, material extra y una mucha mayor libertad. Ya somos 57, poco a poco sumamos. Además, hemos abierto un nuevo canal de YouTube llamado El Lenguaje de los Símbolos. Está centrado, como el nombre indica, en el simbolismo. Si os atrae este mundo, os gustará formar también parte de ese nuevo proyecto. Las direcciones del nuevo canal también la tenéis en el primer comentario fijado del vídeo. Bien, seguimos. Los salientes de los escudos auxiliares exhibieron una amplia variedad de uso de clavos. Aparentemente el número mínimo de clavos necesarios era 2, colocados de modo que aseguraran la empuñadura horizontal en el reverso de la placa del escudo, pero esta opción era poco común. Mucho más habitual eran 4 clavos, dispuestos transversalmente, uno para sujetar la empuñadura a ambos lados y otro por la parte superior como por la inferior. También hubo ejemplos en los que no se usaron clavos para sujetar la empuñadura. Estos pueden estar dispuestos al estilo saltire, es decir, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, abajo a la izquierda. Finalmente tenemos los humbos con unas curiosas protuberancias en forma de estrella. Claro, este último tipo exige un remache en cada proyección, por lo que sumarían un total de 8 clavos. Los humbos circulares a menudo se describen simplemente como hemisféricos, pero de hecho hubo una variedad de perfiles cuando se examinan los ejemplos supervivientes al detalle. Ciertamente hubo un tipo semiesférico, donde la cúpula era exactamente la mitad de una esfera, pero
Hubo una variedad de soluciones constructivas sobre esta idea general. También se encontró un hemisferio extendido sobre una pared vertical, así como una forma con más de la mitad de una esfera, incorporando así un cierto voladizo bien llamativo. Se conocen formas cónicas y se cree que derivan de influencias bárbaras. En realidad aquí deberíamos incluir el origen de todas las tipologías de humbos. Al igual que los que poseen protuberancias, aquellos que eran más profundas que un simple hemisferio pueden haber sido simplemente variantes estilísticas, pero también es bastante probable que proporcionaran más espacio para acomodar el acolchado, el amortiguador. Uno de los conceptos más llamativos que han adoptado los estudiosos de los escudos romanos es el de escudo de parada, Parade Shields, que vendría a ser un tipo de escudo para eventos de naturaleza no bélica, o no solo militar, con una notable excepción, los cascos considerados entre comillas deportivos o rituales del ejército romano, que no parecen que hubiesen sido usados como equipo específicamente destinado a tales fines, o sea, a los fines no militares. Por lo tanto, cuando el futuro emperador Tito realizó un desfile durante el asedio de Jerusalén, en el 70 después de Cristo, sus tropas se animaron quitando las cubiertas de su armamento de batalla en lugar de ponerse el equipo especial para el desfile. La excepción fue el equipo utilizado en los juegos ecuestres conocidos como Hípica Gimnasia. Arriano, amigo de Adriano y en algún momento gobernador de Capadocia, Turquía, escribió una descripción de esta inusual serie de ejercicios diseñados tanto como entrenamiento para la caballería romana como para, entre comillas, espectáculo. Inusualmente hizo un comentario sobre el hecho de que ciertos equipos solo se usaban para esas actuaciones. No mencionó los escudos, pero hay buenas razones para pensar que estaban incluidos en la panoplia. La idea de que en estas emulaciones de combate se usaron humbos de desfile especiales y desmontables se encuentran en muchos trabajos modernos sobre el tema, por lo que merece una cuidadosa consideración. Tiene su origen en la extremadamente elaborada apariencia de algunos humbos, tan altamente decorados que se razona que posiblemente no hubieran sido arriesgados en combate. A su favor está la existencia de un número limitado de clavos, a menudo decorados, que parecen haber sido sostenidos con pasadores partidos para facilitar su posterior extracción. La mayoría de las protuberancias se fijaron con clavos que estaban apretados y eran prácticamente imposibles de quitar con facilidad. Pero estos no. Estos clavos temporales se moldearon con vástagos rectangulares planos perforados por un solo orificio. Los tachones permanentes, en comparación, tenían vástagos más angostos y ahusados y por lo general tenían una sección transversal cuadrada. Dado que algunos elementos identificados como protuberancias decoradas no tienen orificios para clavos, incluso se ha sugerido que estos pueden haber sido atados a escudos, posiblemente utilizando accesorios soldados. Sin embargo, ahora se cree que gran parte de lo que se considera una armadura de desfile era perfectamente útil para la batalla y, de hecho, estaba destinada al combate. Es más, bajo el Principado tardío se fabricaron cascos de caballería tripartitos de doble función, como es el caso del casco pseudo-corintio, que se usaba como armadura de batalla y en función deportiva al permitir agregar y quitar una máscara facial metálica. Esto podría significar que se marcó una clara tendencia a reducir la cantidad de equipo utilizado, por lo que en ese contexto una placa de protección con dos salientes pudiera tener sentido. Aparte de lo que podría denominarse humbos, entre comillas, romanizados, tipificados por la forma hemisférica, se encuentran los tipos más germánicos, generalmente cónicos, en contextos que claramente implican familiaridad con ellos entre al menos algunas de las tropas auxiliares romanas. Esta, o un derivado de la misma, es la forma que finalmente se encontraría adornando el escudo redondo del díptico de Estilicón en la Catedral de Monza. Otros accesorios metálicos se pueden asociar con escudos auxiliares, como se ilustra en el escudo de Doncaster. Las barras de refuerzo estaban dispuestas horizontal y verticalmente en la parte interna del escudo, y estaban hechas de varillas de hierro en forma de D, sujetas a través del tablero del escudo con remaches de hierro. Donde se cruzaban se levantaba una barra para pasar sobre la otra. Estos refuerzos tenían expansiones redondeadas por donde pasaban los clavos y podían terminar con una expansión circular o brazos bifurcados. Los escudos legionarios no parecen haber sido utilizados. Estos refuerzos metálicos no se incluían en ellos, o no lo parece, sino tiras de madera unidas, a juzgar por los hallazgos de Kash el Harit y Dura Europos.
Existía una estrecha relación entre el equipamiento militar y el de los gladiadores a partir del siglo III a.C., al igual que en los métodos de entrenamiento y, de hecho, en el estilo de combate cuerpo a cuerpo. Los romanos tenían una clara inclinación por representar gladiadores en pinturas murales, mosaicos, relieves, incluso pintados sobre la cristalería o moldeados en lámparas de cerámica, por lo que no faltan representaciones de sus escudos. Los romanos tendían a clasificar los combatientes de la arena como gladiadores de escudo pequeño, los parmulari, o de escudo grande, scutari, y estos tendían a luchar entre sí. El único combate verdaderamente asimétrico era el de los murmillones de escudo grande contra los retiari, que no portaban escudo, armados con tridente y red. Los gladiadores que usaban escudos pequeños incluía el jinete, eques, el hoplita, oplomacus, y el tracio, traex. Mientras que el hombre pez, murmillo, el bromista, provocator, el samnita, sabnis, y el perseguidor, secutor, estaban entre el grupo de escudo grande. Y hasta aquí hemos llegado. El siguiente trabajo de la lista Escudos romanos versará sobre su fabricación. Sin duda un tema interesante.